La Biblia está llena de muchísimas enseñanzas y muchos detalles a los cuales debemos aprender a prestarle atención. Y hoy quisiera compartir un mensaje que titulé La mirada que cambia la mirada, o una mirada que cambia la mirada. Y es un pasaje que seguramente ustedes han escuchado en muchas oportunidades, e incluso personas que no son cristianas, que no van frecuentemente a una iglesia, tienen referencia acerca de esto. Ya vamos a ver de qué se trata. Pero quisiera que hoy, en este pasaje especialmente, podamos detenernos en varios detalles interesantes, que son aquellos los que nos van a permitir entender realmente qué es lo que el Señor nos quiere transmitir a través de esta enseñanza y de este pasaje. Y vamos a ubicarnos en el libro de Lucas, para que lo tengamos por allí de una vez ubicado. Lucas. Y este libro de Lucas es muy particular porque está escrito de una forma diferente a los otros tres evangelios. Lucas era un médico de profesión y compañero del apóstol Pablo, que fue un historiador. Realmente fue un historiador que recopiló mucha información de testigos oculares para crear un relato organizado acerca de la vida de Jesús. El libro de Lucas particularmente, o el Evangelio de Lucas, tiene esta particularidad. Tiene un orden cronológico y tiene un orden que nos va a ayudar a entender cómo sucedieron las cosas de una forma en la que los otros tres evangelios no lo hacen. Y también incluye muchos detalles que no aparecen en otros evangelios. Se ha tomado el tiempo para darnos estos pequeños detalles que yo llamo pequeñas perlas, que si las encontramos y si las sabemos descifrar y aprovechar, dejan en nosotros una enseñanza muy, muy especial y muy transformadora en nuestras vidas. Ahora, ¿en qué contexto nos encontramos acá? Vamos a irnos a un capítulo específico que nos habla acerca del arresto de Jesús. Y más específicamente, cuando Pedro, en el patio del sumo sacerdote, le niega y luego ocurre el canto del gallo. ¿Se acuerdan de este relato? ¿Sí? ¿Lo han leído? Bueno, el propósito de este capítulo, de esta enseñanza, es mostrarnos la fragilidad que podemos llegar a tener los seres humanos, aun cuando creemos estar abrazados a la presencia del Señor, y cómo la gracia de Dios, que es lo más importante, nos conduce a un verdadero arrepentimiento y también a una restauración de nuestras vidas. Porque todos hemos imaginado tal vez el día en que veamos a Jesús cara a cara, ¿sí? Yo me lo imagino mucho. De hecho, hay una canción que dice, puedo imaginarme el día en que yo vea tu rostro frente a mí, rodeado de tu gloria, ¿qué sentirá mi ser? Y yo me imagino cuando estemos todos delante del Señor y que le podamos ver cara a cara, ¿qué va a producir eso en nuestras vidas? ¿Qué sentiremos en nuestro corazón? ¿Qué producirá en ti una mirada suya, una mirada del Señor directa a ti, sin ningún tipo de filtros? Y Pedro la experimentó. Pedro la experimentó en la noche más oscura de Jesús. No sé si recuerdan la última vez que estuve acá compartiéndoles el mensaje. El mensaje se llamó La noche más oscura de Jesús. Y hablaba yo acerca de que esa noche a Jesús todo se le volvió en contra. Y en esa precisa noche, Pedro tuvo una mirada directa del Señor, pero una mirada especial, no la mirada de siempre, de cuando Pedro cometía sus imprudencias, por llamarlo de alguna manera, porque Pedro sabemos que era un hombre de un carácter bastante explosivo, sino una mirada especial que nos deja una enseñanza. Y esa mirada no fue para destruirlo, sino para transformarlo. Porque nosotros, los seres humanos, tenemos que reconocer
aquellas incoherencias que a veces hay en nuestra vida entre lo que profesamos y lo que realmente vivimos. Porque tal vez el miedo nos hace negar al Señor con nuestras palabras, con nuestro silencio o con lo que hacemos o incluso con lo que dejamos de hacer. También podemos llegar a negar al Señor. Y vámonos entonces al capítulo 22 del libro de Lucas y vamos a leer los versículos a partir de el 54 hasta el 62. Pero vamos a leer cómo Jesús miró a Pedro y cómo esa mirada abrió el camino del arrepentimiento y de un nuevo comienzo para la vida de este hombre. Dice la palabra de la siguiente manera: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Allí tenemos un detalle interesante. Y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no soy yo. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Otro detalle interesante: lloró amargamente. Pedro le seguía de lejos y lloró amargamente. Ahora, la mirada de Jesús no condena al caído. Vamos a la primera lámina que está allí. La mirada de Jesús no condena al caído, sino que lo confronta con gracia, con amor, para llevarlo a un verdadero arrepentimiento y lo restaura para que siga cumpliendo su misión. Porque cada uno de nosotros acá en esta tierra tiene una misión y tiene un propósito. Y a pesar de que en muchas ocasiones con nuestras acciones tratamos de desviarnos con intención o tal vez sin ella del propósito que Dios tiene para nosotros, el Señor siempre nos mira, nos restaura y nos encamina nuevamente a esa misión y a ese propósito. Porque no nos colocó acá por casualidad, simplemente para que existamos y ya, sino que hay un propósito para nosotros. Ahora, miremos primero el patio de Pedro. Sabemos que el contexto está en el patio del sumo sacerdote, pero dentro de la mente de Pedro estaba ocurriendo otra cosa. Era el patio de Pedro, porque estoy seguro de que Pedro nunca olvidó lo que sucedió esa noche. Ahora, hay un flujo de acontecimientos que podemos ver acá. Dice la palabra en los primeros versículos de este capítulo, a partir del 54, que fue donde leímos, dice que Pedro le seguía, pero ¿cómo le seguía? ¿De cerca? No, dice que le seguía de lejos, así a escondidas, detrás de la multitud, como para que nadie lo viera. Pero el Señor sabía que Pedro le estaba siguiendo. El Señor lo sabía. Luego, a partir del versículo 57, comienza Pedro a ser confrontado y tal vez el temor en su corazón a recibir el mismo castigo, el mismo trato que estaba recibiendo el Señor Jesús, comienza a negarlo. Comienza a decir: no, yo no lo conozco. Las personas que lo relacionaban con él decían: no, pero yo he visto a este hombre, también lo he visto con Jesús. Y Pedro, como diríamos hoy en día, y acá en Venezuela diríamos, se les hizo el loco, ¿verdad? No, yo no lo conozco, primera vez que lo veo, de verdad, yo estoy aquí simplemente de curioso, viendo aquí lo que están haciendo ustedes. Y así en 3 ocasiones. Y no solamente lo negó, no solamente dijo: no lo conozco, sino que actuó como si se ofendiera de que lo compararan con uno de los que andaba con Jesús. Porque no es lo mismo que a usted le pregunten: mira, ¿tú conoces al dueño del negocio que está aquí en la esquina? Y tú digas: no lo conozco, porque realmente no sé quién es.
Es muy distinto que tú le preguntes a alguien, ¿tú conoces al dueño del negocio de allí en la esquina? Y que la persona diga, no, y ni lo quiera Dios que yo conozca ese ser, porque es que no quiero que me relacionen con él. O sea, jamás en la vida me quisiera topar con esa persona. No quiero, pero eso fue lo que hizo Pedro en ese momento. No solamente negó que conocía a Jesús, sino que dio a entender que no, jamás yo estaría cerca de alguien así. Así que no fue simplemente una negación. No, no lo conozco, sino, no, ¿qué te pasa? Yo jamás he estado cerca de este hombre. Y luego viene el canto del gallo. El canto del gallo fue la señal, tanto para Jesús como para Pedro, de que sí, realmente el corazón humano puede flaquear ante la presión, ante las dificultades. Y ese canto del gallo fue lo que hizo que en Pedro despertara nuevamente la conciencia de lo que estaba sucediendo, porque él tal vez había olvidado por completo, producto de todo lo que se estaba viviendo, que él le había prometido lealtad al Señor. Y yo creo que a partir de este momento fue que se inventó el sancocho de gallo, o la sopa de gallo, porque yo me imagino que Pedro agarraría a ese pobre gallo, lo agarraría por el cuello y le diría, pero ¿por qué contaste? Cállate. Porque es que realmente no había otra cosa que Pedro supiera que significaba ese canto que su negación. Para los demás simplemente fue un canto, el gallo cantó, está amaneciendo, pero para Pedro significó algo muy distinto. Y luego vemos que el Señor se vuelve y mira a Pedro. A pesar de que Pedro lo estaba siguiendo de lejos, el Señor sabía exactamente en dónde se encontraba. Y en medio de la multitud, el Señor gira su mirada y se cruza con la mirada de Pedro. Y allí hay una conexión visual entre ellos dos. Y Pedro supo que realmente le falló al Señor. Y luego viene ese llanto amargo del cual habla la palabra. Pero vamos a ir todavía más a detalle. Ese negar de Pedro, si nos vamos al contexto original, dice que él repudió y rechazó a la persona de Jesús. Y cuando el autor, cuando Lucas se refiere a que Jesús miró a Pedro, usa una palabra que transmite una mirada fija y con la intención de que la otra persona sepa que le está mirando. No es simplemente un cruce de miradas, no, una mirada fija con intención. Fue lo que el Señor hizo hacia Pedro. Y hay otra palabra interesante aquí que es la palabra arrepentimiento, y para esta palabra se usa metanoia, que quiere decir cambio de mente o corazón, que conduce a un nuevo camino. No ese arrepentimiento de tristeza, de sentirme mal, no es un arrepentimiento simplemente superficial, de dolor, de duelo, sino un arrepentimiento que realmente transforma tu corazón y dice a tu propia alma, jamás vuelvo a cometer este error, jamás vuelvo a hacer lo mismo que me ha llevado a este punto. No sé si usted en algún momento ha sentido este tipo de arrepentimiento que se escribe como metanoia, que te ha llevado a un punto de tu vida tal que tú dices, jamás en la vida yo vuelvo a hacer esto porque lo que me ha producido es un dolor tan grande que no lo quiero volver a experimentar. Y lo evitas. Y decides transformar tu vida y decides cambiar tu vida para que jamás vuelva a ocurrirte. Ese es el verdadero arrepentimiento que produce la mirada del Señor en nuestra vida. Un profundo cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y no solamente un arrepentimiento superficial. Porque el Señor estaba siendo entregado. Él estaba entregándose en manos de otras personas en amor hacia Pedro, y Pedro estaba siendo confrontado por todo lo que estaba sucediendo, viendo a su Señor entregándose por amor y él negándolo. Y creo que en muchas oportunidades nosotros hemos llegado a pasar por una situación así parecida. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? En este patio, en donde estaba ocurriendo todo esto, dos miradas se encontraron. Y estas dos miradas reflejan
condiciones muy, muy diferentes. Porque por un lado tenemos la mirada de Jesús y por otro lado tenemos la mirada de Pedro. Y la mirada de Pedro representa para nosotros una fragilidad humana real. Porque todos pasamos por esta situación y todos en algún momento somos probados para ver hasta qué punto somos capaces de negar al Señor. Porque incluso las personas que hemos sido discipuladas y que hemos sido formadas y que tenemos años en el Señor, podemos fallar ante las presiones de la vida. Y lo hacemos. Y tenemos que reconocerlo, fallamos ante las presiones de la vida, ante las diferentes situaciones, tentaciones y adversidades que tenemos que enfrentar. En muchas ocasiones no respondemos como deberíamos responder. Y esto refleja la mirada de Pedro, porque siempre hablamos acerca de la mirada de Jesús hacia Pedro. Pero imaginemos por un momento cómo era la mirada de Pedro hacia Jesús. Porque no creo que haya sido una mirada desafiante. No creo que haya sido una mirada de, no te conozco, Señor. No, Jesús sabía que Pedro le conocía. Y Pedro no tenía rostro, no tenía cara para mirar al Señor. Y así mismo nos encontramos en muchas ocasiones nosotros. ¿Cómo miramos al Señor después de hacer lo que hacemos? ¿Cómo miramos al Señor después de pensar lo que pensamos? La mirada de Pedro es lo que nos transmite a nosotros esto: fragilidad humana real. Pero la mirada del Señor nos transmite soberanía compasiva de Cristo, porque Jesús conoce nuestra caída, pero también intercede por nosotros y prepara nuestra restauración, porque Él sabe que podemos fallar, Él sabe que lo haremos. Pero luego viene la mirada de gracia. Las cosas no se quedan allí con la vergüenza de Pedro simplemente. Viene una mirada de gracia de parte del Señor, que no es desprecio, sino una convicción amorosa que nos conduce a ese arrepentimiento. El que no se arrepienta, mirando al Señor realmente cara a cara, a ese Señor diciéndole, bueno, me estoy entregando en amor por ti para salvar tu vida, y no importa que me falles, no importa que me niegues, yo te sigo amando y de igual manera iré a la cruz. Tiene que transformar el corazón y la vida de cualquier persona, porque ese era el plan del Señor. Allí vemos cómo se está manifestando el plan redentor del Señor. Jesús va camino a la cruz como cordero, y su entrega en esa cruz hace posible la restauración de Pedro. Porque si Jesús se hubiese molestado, hubiese dicho, no, es que realmente no vale la pena entregar mi vida por ti, ninguno de nosotros estuviésemos acá en este momento. Ahora, en esta secuencia de creación, caída, de la creación del hombre, la caída del hombre, la promesa de la salvación, en este momento, antes de la cruz, es donde podemos ver a Cristo cargando con toda la infidelidad del ser humano, con toda la traición, con el pecado y la maldad que hay en el corazón del hombre, para poder construir a partir de allí esa lealtad que Él primero nos modeló a nosotros y que nosotros tenemos que imitar hacia Dios. Amén. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Porque la mirada del Señor no nos hunde, sino que nos gira, nos vuelve hacia el Señor. ¿Y qué es lo que nosotros entonces tenemos que hacer con todo esto? Porque sí, sabemos que el Señor nos mira con amor y con misericordia, y que nosotros como seres humanos imperfectos y pecadores no podemos hacer mucho para restaurar nuestra relación con el Señor, más allá de creer y tener ese cambio de mentalidad y de conducta en nuestras vidas. Entonces, allí el Señor le mira con compasión, nos mira con compasión a cada uno de nosotros y deja el juego en nuestras manos. Llamo juego a la decisión, deja la decisión en nuestras manos. A partir de este momento, es Pedro quien decide, o en este momento cada uno de nosotros decide qué hacer y cómo actuar. Entonces, hay tres áreas en las que nosotros debemos actuar o aplicar esta enseñanza del Señor en nuestras vidas. Y es en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida cotidiana. En nuestra mente tenemos que comenzar a creer las verdades que el Señor nos enseña. Porque Cristo, el Señor, sabe cuáles son
aquellas cosas en las que nosotros negamos al Señor o aquellas áreas de nuestra vida en las que negamos a Cristo. Y aún así, el Señor nos mira con gracia que restaura. Y yo sé que tal vez en este momento, tal vez no se te viene a la mente ninguna, pero nuestra oración debe ser: Señor, revélame aquellas áreas de mi vida en las que ante las situaciones difíciles yo te niego. Porque en lugar de actuar como un hijo tuyo, actúo como alguien que no te conoce. Eso debe ser nuestra oración. Y en nuestra mente comenzar a ser conscientes de que hay decisiones, hay pensamientos y hay emociones que tal vez estamos cultivando en nuestro día a día que niegan a Jesús en nuestras vidas, que niegan a Dios en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros las conoce perfectamente. El Señor las conoce también. Entonces, allí es donde tenemos que comenzar a girar nuestra vista y nuestra vida hacia Dios. Luego, en nuestro corazón, tenemos que ordenar nuestro corazón en permitir que su mirada penetre hasta lo más profundo de nuestro orgullo, hasta lo más profundo de nuestros sentimientos, de nuestros miedos, de nuestra vergüenza, y que despierte ese dolor santo por aquellas cosas que hacemos que no honran al Señor. Amén. Porque queda de parte de nosotros realmente abrirnos y confesar delante de Dios lo que negamos de Él en nuestras vidas. Siempre hay algo que trabajar, siempre hay algo que mejorar en nuestro corazón. Y número 3, en nuestra vida cotidiana o nuestras manos, en la práctica. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros en nuestra vida cotidiana? Bueno, cuando usted tenga la disposición de hacerlo, yo le invito a que se siente a solas, que reflexione, que le pida al Espíritu Santo que le ayude a nombrar cuáles son o a reconocer cuáles son esos patios de Pedro, cuáles son esos escenarios en donde usted sigue al Señor de lejos o en donde seguimos al Señor de lejos. Esos contextos en donde nosotros callamos o cedemos en lugar de hablar de parte del Señor. También tenemos que abrir un espacio para confesar ese pecado, esa lucha con alguien maduro en la fe, con alguien que nos pueda realmente guiar y ayudar a encontrar ese camino que nos conecta nuevamente con el Señor. La palabra dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y realmente aquí está el Señor, porque Él quiere que nosotros rindamos cuenta a alguien que nos pueda ayudar y que nos pueda guiar en este camino de madurez espiritual. Y para eso tenemos acá nuestra familia, iglesia, tenemos personas que nos pueden apoyar, que nos pueden ayudar. Tenemos a nuestro pastor, que pobrecito, en estos días, abriendo un paréntesis aquí, estaba hablando con Duri y ella me dice, mira, viste que el pastor está cumpliendo 30 años, ¿verdad? 30 años de ministerio pastoral. Y yo me alegré, de verdad, pastor, yo me alegré, se lo confieso, pastor. Me alegré mucho, pero la primera palabra que salió de mi boca fue pobrecito. Porque 30 años pastoreando no deben haber sido fáciles. Porque si a veces nosotros nos cargamos con nuestras propias dificultades, problemas, nuestro estrés, nuestros desafíos, nuestras luchas, imagínense el pastor que cada vez que uno tiene un problema, pastor, ore por mí, pastor, aconseje, pastor, ayúdeme. Imagínense eso multiplicado por 50, 60, 100 personas por 30 años. Yo dije, no, pobrecito, de verdad, Señor, dale mucha sabiduría al pastor, cuídalo, guárdalo, ampáralo, porque es que no es fácil pastorear, porque el Señor nos manda a que nos confesemos nuestras ofensas y a que busquemos a nuestros líderes espirituales para que nos ayuden, ¿sí? Pero no es fácil, ¿verdad, pastor? Entonces, bueno, cuide a su pastor, quiéralo, porque él realmente es una persona que está abierto, está atento a nosotros. Yo le aseguro a usted
Que yo no vengo el domingo que viene o no le respondo los mensajes por 15 días y en mi casa lo voy a tener tocándome la puerta. Porque Él se preocupa por la vida espiritual de nosotros, porque Él nos dará cuenta también por la iglesia que el Señor le entregó en sus manos. Y ya me he pasado, por eso estoy acá. Entonces, confesar y buscar ayuda en alguien que nos pueda realmente ayudar. También en nuestra vida cotidiana tenemos que reparar lo que dañamos. Una acción concreta de obediencia también demanda reconciliar, decir la verdad en lugar de haber dicho una mentira, cortar con un hábito negativo, con algo que no nos está haciendo bien, dejar de dedicarle tiempo a cosas que no nos edifican y comenzar a reorganizar nuestras vidas. También es importante que en nuestra cotidianidad descubramos cuál es nuestra misión y volver a ella. Volver a la misión a la cual el Señor nos ha llamado, al servicio. Cada uno de nosotros tiene un lugar en donde servir al Señor. Así que el Señor nos llama también porque más adelante vamos a ver que esta restauración se completa con una comisión para Pedro. Pedro, ok, está bien, me negaste, te arrepentiste, reconociste, fuiste transformado, ahora continúa adelante. No te quedes allí, hay que continuar. Porque la gracia del Señor no se queda en nuestras lágrimas, sino que nos reenvía para servir, para ser útiles en las manos del Señor. Amén. Ahora, continuamos con una mirada que confronta la negación. Porque en este capítulo vemos que la mirada de Cristo, pudiéramos decir que nos hiere para sanar. Porque yo me imagino que Pedro se sintió también confrontado, se sintió desafiado, se sintió herido y expectante de si el Señor le iba a decir algo o no. Pero la palabra nos dice que el Señor solamente lo miró y ya. Y esas miradas silenciosas a veces duelen mucho, porque nosotros estamos esperando que una palabra nos ofenda o que tal vez una palabra nos desafíe, nos rete o que pase algo, pero no. Cuando hay simplemente una mirada, la interpretación de esa mirada queda de parte de quien la está recibiendo. ¿Cómo interpretó Pedro esa mirada del Señor? Ahora, Pedro le estaba siguiendo de lejos. Y cuando nosotros seguimos de lejos al Señor, esto es una señal de que luego viene un colapso. Porque todo el que se aleja del Señor está destinado a colapsar. En su vida, en algún área, va a colapsar. No podemos vivir alejados del Señor. El seguir de lejos anticipa el colapso. Esto señala que nosotros estamos rechazando el conocimiento del Señor bajo las presiones que vivimos día a día. Es como ese espejo que no miente, que nos muestra la mancha que hay en nuestro rostro antes de que nosotros vayamos a lavarnos. Porque en lo personal, nosotros tenemos que entender que debemos salir de la negación. Identificar en qué área estamos siguiendo al Señor de lejos. Si es en nuestra familia, tal vez nos está faltando tener amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos. Siempre hay un familiar que es difícil. Pero tenemos que salir de esa negación y dejar de negar y dejar de decir, no, todo está bien, todo está chévere, siempre estamos bien, siempre estamos excelentes. Pero cuando nos sinceramos con nosotros mismos, sí, hay desafíos, hay situaciones difíciles, hay conversaciones difíciles que tenemos que tener y estamos posponiéndolas por tal vez temor, por tal vez querer evitar un conflicto o por tal vez no sentirnos expuestos. Pero tenemos que identificar esto, salir de la negación y darle cara. Tenemos que cruzar la mirada con el Señor porque el Señor está allí y el gallo tal vez está ya cantando y nosotros estamos evadiendo la mirada del Señor que nos está esperando para que nosotros rectifiquemos y tengamos esa metanoia, ese cambio de mentalidad en algún área de nuestra vida. Ahora, dentro de la iglesia también puede suceder que nosotros no estemos desarrollando esa cultura de rendición de cuentas, ese servicio al Señor. Dentro de la sociedad también tenemos que desarrollar integridad y preguntarnos cómo estamos actuando cuando nadie nos está mirando. Si dice un dicho por allí de cultura popular, dice que si no vemos el problema es porque somos parte del problema.
Si vemos que todo lo que está pasando a nuestro alrededor está bien, aunque vaya en contra de los principios del Señor, es porque nosotros también estamos siendo parte de ese problema. Y es imposible que un cristiano vea que la sociedad está bien, todo correcto, todo en orden, porque no es así. Nuestra sociedad no está bien. Y nosotros estamos llamados a justamente ser la luz del mundo y la sal de esta tierra con nuestra conducta. Pero si evadimos la mirada del Señor, no nos daremos cuenta de lo que realmente está pasando. Ahora, ¿cuál es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros para que la mirada del Señor confronte nuestra posible negación? ¿Dónde estoy siguiendo a Jesús a distancia? Tal vez estoy aquí todos los domingos, tal vez estoy acá sirviendo al Señor en algún área, pero en otra área estoy siguiendo al Señor de lejos, como lo estaba haciendo Pedro. Y esto es algo que cada uno de nosotros tiene que poner a cuentas con el Señor. Si seguimos, nos damos cuenta que también hay una mirada que revela la entrega total de Jesús. Porque esta mirada de Jesús implica una atención amorosa. Jesús mira mientras avanza hacia su entrega. Él tiene ese momento y él detiene por un instante todo lo que está sucediendo a su alrededor. Tal vez extiende su sufrimiento, su dolor, la presión que está viviendo, porque si analizamos también el contexto de lo que está pasando, Jesús fue enjuiciado o juzgado de noche, cosa que estaba totalmente fuera de la normativa. ¿Por qué? Porque las personas que lo estaban juzgando en este momento necesitaban que antes del amanecer ya ellos pudieran llevar a Jesús con todas las acusaciones que ellos querían ante el imperio de Roma, ante el gobernador romano, para que fuese juzgado. Por eso vemos que durante la noche, durante la oscuridad, en secreto, en el patio del sumo sacerdote es donde ocurre todo esto, no de forma pública. Y vemos en el capítulo, en el libro, en el Evangelio, que en más de una oportunidad las autoridades no encontraron motivo para darle muerte a Jesús, las autoridades. Pero Jesús fue entregado al pueblo, que fue quien lo aprendió y quien fue quien lo llevó ante la autoridad. Y vemos ese famosísimo episodio en donde Pilatos se lava las manos y dice, bueno, no tengo yo nada que ver con la sangre derramada de este hombre inocente. Entonces Jesús hizo una pausa en medio de toda la injusticia que estaba viviendo para mirar a Pedro, y que nosotros hoy pudiéramos tener este ejemplo y que pudiéramos nosotros también identificarnos con Pedro y recibir ese amor de Jesús, porque es como ese cirujano, los que han entrado a cirugía en alguna oportunidad lo habrán experimentado, ese cirujano que te mira a los ojos antes de operarte y que te dice tranquilo, todo va a estar bien. Pero ¿qué va a hacer después de que te dice tranquilo, todo va a estar bien? Va a tomar un bisturí y te va a herir. Va a abrir una parte de tu cuerpo, te va a causar una herida. Pero con el propósito ¿de qué? De buscar tu sanidad. Así mismo hace el Señor. El Señor nos mira y nos dice tranquilo, todo va a estar bien. Y tal vez causa en nosotros una herida. Y no en nuestra alma como tal, sino en nuestro ego, en nuestro orgullo. Porque nos quiere saber que le fallamos, nos quiere saber que somos imperfectos. Tal vez nos quiere reconocer ante el Señor nuestra debilidad. Pero todo lo que Dios hace para nosotros es por nuestro bien. Porque nosotros tenemos que aprender a reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas. No todo lo vamos a merecer. Al Señor le encanta regalarnos de su amor, de su gracia. Y nada de lo que hagamos va a merecer nunca el amor de Dios y lo que Jesucristo hizo por nosotros. Porque nada de lo que nosotros hagamos merece una eternidad con Dios. Entonces tenemos que aprender a recibir por gracia. Porque así como Él nos ha perdonado a nosotros, entonces vamos nuevamente a los contextos en nuestra vida personal, dejar que nuestro orgullo disminuya y que su gracia crezca en nosotros. En nuestra familia tenemos que perdonar así como nosotros hemos sido perdonados. En nuestra iglesia tenemos que participar de las comunidades
de hermanos que restauran la vida y la fe de otras personas. Y en nuestra sociedad también tenemos que aprender a tener compasión hacia aquellos que no conocen al Señor. Amén. Porque el Señor nos ha dicho que seamos sus manos, sus pies y que seamos su voz en medio de este mundo caótico que necesita de esperanza. Entonces tenemos que aprender a tener también compasión. En muchas oportunidades no tenemos esa compasión que Jesús sí tuvo cuando los miró y dijo, son como ovejas sin pastor. Así está el mundo hoy en día. Pero, ¿qué vemos nosotros en los ojos de Jesús cuando le fallamos? ¿Vemos que nos condena o vemos esa gracia que nos salva? Vemos esa cruz, ese sacrificio, ese amor y esa entrega. Yo siempre veo el amor y la gracia del Señor. Ahora, si continuamos, podemos también encontrar una mirada que produce esa restauración, esa metanoia. Y si nos vamos también por un momento a la carta de 2 de Corintios 7, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, el Señor no nos condena, sino que nos restaura. La cruz del Señor nos restaura, el sacrificio del Señor nos restaura. Ese llorar amargamente que tuvo Pedro y al cual se refiere Lucas, no fue un autocastigo, sino un dolor santo en el corazón de Pedro que produjo ese cambio y ese volver hacia Dios. Y allí fue donde Pedro dijo, como yo decía hace un rato, jamás en la vida me vuelve a pasar esto. Jamás en la vida vuelvo a negar al Señor, porque este dolor no lo quiero volver a sentir y no quiero volver a fallarle a ese que me amó más y quien me amó primero. Ahora, Pedro pasó de caminar sobre las aguas a estar en un mar de lágrimas, literalmente, porque dice lloró amargamente. Y cuando la palabra nos da estos pequeños detalles, es porque realmente son importantes, son significativos. Porque Lucas pudo haber escrito, y Pedro lloró mucho, o lloró toda la noche, ¿no? Pero dice, lloró amargamente. Una sensación tan desagradable que le causó lo que él mismo hizo, que produjo en él este cambio. Y Pedro vuelve a mirar a Jesús nuevamente y no a él mismo, porque recordemos que Pedro, cuando el Señor se les apareció caminando sobre las aguas, Pedro se atrevió a salir de la barca y el Señor le dice, Pedro, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas mientras su mirada estaba puesta ¿en quién? En Jesús. Mientras él miraba al Señor, Pedro pudo caminar sobre las aguas. Pero cuando Pedro se miró a sí mismo y comenzó a decir, estoy caminando sobre el agua, y tal vez dijo, yo también puedo hacerlo, y esto es obra de mi gran poder, de mi fe, comenzó a hundirse. Y así nos pasa a nosotros en el día a día. Cuando nosotros miramos al Señor, dependemos completamente de Él y hay más bendición en nuestra vida. Pero cuando comenzamos a mirarnos a nosotros mismos y a creer que lo que estamos logrando es producto de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia fuerza, entonces allí las cosas comienzan a complicarse. ¿Ok? Entonces, Pedro vuelve a mirar a Jesús y él dice, no me vuelvo a mirar a mí mismo. De ahora en adelante solamente miraré al Señor. Así que nuevamente en nuestra vida diaria tenemos que practicar ese mirar al Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En nuestra familia también pedir perdón a quien tengamos que pedirle perdón. En nuestra iglesia vivir realmente una nueva vida en Cristo. Y en la sociedad rectificar y no encubrir la injusticia y la maldad. Porque la tristeza que tal vez nos puede hacer sentir el negar al Señor tiene que cambiarnos de actitud y no encerrarnos en la culpa. Porque cuando nosotros nos quedamos en la culpa viene a representar en nuestra vida como un punto final. Pero cuando hay un cambio de actitud,
entonces comienzan a darse frutos diferentes en nuestras vidas. Y ya para ir finalizando, vamos a ver ahora una mirada que recomisiona al caído. Aquí es donde ocurre verdaderamente la restauración de Pedro. Y para esto vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te levantará y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Y nuestro pastor hace unas semanas atrás nos estuvo hablando acerca de este capítulo de la Biblia, este fragmento. Y vemos cómo el Señor, luego de su resurrección, tiene un encuentro con Pedro nuevamente. Y en 3 oportunidades le da a él este espacio para que Pedro le demuestre su amor al Señor, sirviéndole. En cada oportunidad en la que Pedro le respondió: sí, Señor, yo te amo, Jesús, ¿qué hizo? Le dio una misión: apacienta, cuida, ama y haz lo que realmente estás diseñado. Dedícate a aquello para lo cual te comisioné. La gracia que restaura también nos envía, porque el Señor le dijo a él: apacienta mis ovejas, al mismo Pedro, que luego de su primera predicación se convirtieron más de 3.000 personas. Y esto es lo que pasa cuando un cristiano realmente está dispuesto a servir al Señor a pesar de la imperfección. Es lo mismo que pasa con un alfarero cuando su vasija de barro o su obra de arte no está saliendo bien. El alfarero no desecha el barro, sino que lo remoldea para un uso noble. Si esta vasija estaba así un poco torcida, bueno, él toma ese barro y lo remoldea nuevamente y vuelve a hacer una obra de arte perfecta. Y es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, remoldearnos. Pero tenemos que cumplir el propósito para el cual Él nos ha llamado. Así que el llamado del Señor en esta mañana para nuestra vida personal es que retomemos nuestro llamado y que reflexionemos en aquello a lo cual el Señor nos ha llamado, a lo cual el Señor nos ha encomendado, porque todos tenemos una comisión, y que nos pongamos a cuentas con Él y que comencemos a accionar en aquello a lo que Dios nos ha llamado a hacer. En nuestra familia tenemos que liderar o ser esos líderes que sirven, modelando para otros el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y dentro de nuestra iglesia, también nuestra vida espiritual como hermanos, como comunidad cristiana, tenemos que darle ese espacio a la restauración. En nuestra sociedad, demostrar un testimonio humilde y valiente de un siervo fiel al Señor. Amén. Ahora, también tenemos que preguntarnos: ¿qué misión en nuestra vida detuvimos? ¿A qué le dimos pausa por nuestra caída? ¿Qué fue aquello que dejamos a un lado la última vez que tuvimos una caída y que el Señor hoy nos llama a retomar? ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios puso en nuestro corazón para que hiciéramos en algún momento y tal vez cometimos un error, pasó algo en nuestra vida, pasó algo en un área de nuestra vida que nos hizo detener? Es tiempo de reflexionar y de permitir que el Señor restaure esa comisión y que comencemos nuevamente a servir al Señor en aquello a lo cual Él nos ha llamado. Ahora, para sintetizar, tenemos que reconocer 3 cosas. Primero, que nuestra fragilidad
como seres humanos niega, pero Jesús nos mira con gracia. Y si hay algo que le hace daño a la vida del creyente es la negación. Cuando una persona está en negación, es muy difícil que esa persona pueda ser restaurada. Porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay algo que cambiar en nuestra vida, que hay algo que transformar, que hay algo que no está bien y que necesitamos ayuda. Entonces, esa fragilidad que hay en nosotros niega, pero Jesús nos mira con gracia. Lo segundo es que su mirada provoca restauración real, no una culpa, porque la culpa es estéril. La culpa no produce nada, pero el arrepentimiento genuino es el primer paso para la restauración de una vida. Y número 3, quien es restaurado es recomisionado, porque una vez que el Señor restaura la vida de una persona, esa vida cobra sentido y tiene que cumplir una misión, tiene un propósito que cumplir. Amén. Y cada uno de nosotros tiene un propósito que cumplir. Así que el Señor está restaurando constantemente nuestra vida, no solamente para que vivamos una vida de paz con el Señor, porque tenemos que vivir en paz con el Señor, sino para que cumplamos su propósito en esta tierra. Así que tenemos que ver hoy el arrepentimiento como ese primer paso para que nuestra vida siga avanzando, para que nuestro crecimiento espiritual se siga dando y para que la madurez espiritual que el Señor anhela para nosotros siga avanzando. Y eso es lo que verdaderamente el Señor llama a vivir de gloria en gloria. Tenemos que recibir la restauración de Cristo para poder cumplir nuestra misión en la vida. Y puedo resumir este mensaje, esta breve reflexión en una frase, y esa frase sería: cuando tus acciones niegan a Jesús, recuerda su mirada. Cuando tus acciones nieguen a Jesús, recuerda su mirada. Y no solamente su mirada, recuerda lo que representa esa mirada de amor de parte de Jesús para cada uno de nosotros. Representa que tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar nuestra mentalidad, de cambiar nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones, y que esto es parte de todas las áreas de nuestra vida, personal, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en la sociedad. Porque aunque tal vez no lo veamos directamente, lo que ocurre en nuestra vida espiritual se manifiesta en todo, en todo. Y tal vez en nuestra vida espiritual estamos negando al Señor en algún área, con nuestra familia, estamos negando al Señor en algún área, en la iglesia, en la sociedad o a donde quiera que vayamos, porque nuestra vida es integral, somos uno, no somos uno acá en la iglesia, otro en la familia, otro diferente en la sociedad, no, somos el mismo. Lo que pasa es que muchas veces nos acostumbramos a actuar diferente. Aquí en la iglesia actuamos de una forma, con nuestra familia de otra, en la calle de otra, y no es el deber ser. El Señor nos ha llamado a ser integrales, íntegros, uno solo, estar totalmente integrados, cada una de las áreas de mi vida unidas unas con las otras, porque somos un solo ser. Amén. Así que todos podemos demostrar fragilidad en algún momento, pero el arrepentimiento es una decisión que solamente los valientes están dispuestos a tomar. Y el arrepentimiento nos devuelve al camino y nos devuelve a la misión que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Y creo que el deseo del Señor es que cada uno de nosotros camine realmente esa senda, ese camino por el cual el Señor desea que nosotros andemos, porque Él está presto y ya Él hizo su parte. Ahora nos corresponde a cada uno de nosotros hacer nuestra parte para cumplir el propósito del Señor y para realmente validar que ese sacrificio que Él ha hecho por cada uno de nosotros tenga el verdadero fruto en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esa mirada de amor que siempre tiene hacia nosotros.
Padre amado, te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno, Señor.